Hay una creencia profundamente arraigada que ha sido transmitida de generación en generación, una narrativa que se presenta como sabiduría popular pero que en realidad es una trampa emocional. Nos hicieron creer que el verdadero amor exige lucha, esfuerzo constante, y que si realmente amamos a alguien debemos estar dispuestas a darlo todo, incluso cuando eso implique sacrificar nuestra paz, nuestra dignidad o nuestra estabilidad emocional. Nos enseñaron a confundir amor con prueba, como si nuestro valor debiera ser demostrado constantemente para merecer ser amadas. Durante mucho tiempo, yo también asumí esa historia como una verdad absoluta. Pensaba que mientras más insistía, mientras más me entregaba, más cerca estaría de lograr una conexión auténtica. Pero un día, algo se rompió dentro de mí, y esa ruptura me reveló una verdad que transformó por completo mi manera de ver las relaciones. Las mujeres que más sufren en el amor no son las que menos se entregan, sino, paradójicamente, las que más lo hacen. Aquellas que corren detrás, que esperan con el alma en vilo una respuesta, son las mismas que terminan más lejos de la reciprocidad que buscan. Es un desgaste que vacía, que agota, que deja cicatrices invisibles. Esto me lleva a una escena que presencio casi a diario en mi práctica profesional. Hay un fenómeno silencioso, pero devastador, que se ha convertido en una especie de epidemia emocional entre mujeres de todas las edades. El colapso interno que ocurre cuando él empieza a desaparecer. Cuando las palabras que antes fluían se tornan escasas. Cuando el teléfono deja de sonar y cada silencio se siente como una sentencia. En esos momentos, todo se tambalea, la seguridad, la autoestima, la noción de merecimiento. Es como si una parte de ti comenzara a dudar de su propio valor. Y sé lo que podrías estar pensando, que este será otro discurso más sobre cómo mantenerte ocupada, sobre jugar a la indiferencia para no parecer vulnerable. Pero no. Lo que descubrí en todos estos años acompañando a mujeres en sus procesos más profundos es algo mucho más revelador. El verdadero conflicto no es que él haya dejado de escribirte, el verdadero problema es que tú no sabes qué hacer contigo misma cuando él no lo hace. Esa dependencia de su atención se vuelve una necesidad, tan intensa que deja de ser deseo y se convierte en adicción emocional. Cuando tu equilibrio interno depende de la validación externa, cuando un mensaje o su ausencia puede determinar cómo te sientes contigo misma, entonces lo que estás viviendo no es amor. Es una forma de autoabandono que se disfraza de romanticismo. Es poner tu bienestar en manos ajenas. Y lo más impactante es que esto no es solo una metáfora emocional, es una realidad biológica. Desde el punto de vista del funcionamiento cerebral, lo que ocurre en tu mente cuando te sientes ignorada es tan fuerte como el dolor físico. Investigadores de la Universidad de Purdue demostraron que las mismas áreas del cerebro que se activan cuando sufrimos una herida corporal también se encienden ante el rechazo emocional. Tu sistema nervioso interpreta ese silencio como una amenaza, como si algo vital estuviera en peligro. Por eso sientes esa angustia en el pecho, ese impulso irrefrenable de revisar sus redes, de escribirle aunque sepas que no deberías, de buscar en los recuerdos alguna pista que te devuelva la sensación de control. Es una reacción ancestral. Tu cerebro lanza una alerta de emergencia como si estuvieras ante un riesgo inminente. Pero en realidad, lo que está en juego no es tu vida, sino tu autoimagen, la narrativa que te has construido sobre lo que mereces y cómo debería manifestarse el amor. Y aquí está el gran aprendizaje que he obtenido en años de experiencia clínica. Esa ansiedad desesperada por volver a conectar, esa urgencia por hacer que él vuelva, es exactamente lo que más lo aleja. Es una paradoja dolorosa. Cuanto más te aferras, más reafirmas, sin querer, las razones por las cuales él decidió poner distancia. Desde ese lugar de vacío interior, muchas veces actuamos impulsivamente, de formas que sabotean lo que deseamos construir. Ahora bien, quiero hablarte de algo que muchas mujeres no conocen, un aspecto esencial de la psicología masculina que ha sido ampliamente estudiado en el campo de las neurociencias y la psicología emocional. Cuando un hombre se aleja, cuando parece haberse desconectado emocionalmente, en la mayoría de los casos no está jugando, ni manipulando, ni siendo cruel. Está lidiando con sus propias emociones de una forma distinta a la que tú usarías. Para muchos hombres, el silencio es una estrategia de regulación emocional, un mecanismo de protección interna mientras procesan algo que aún no saben cómo expresar.
Las investigaciones realizadas por instituciones de renombre como la Asociación Americana de Psicología revelan un dato impactante. Los hombres tienen aproximadamente un 40% menos de probabilidades de buscar consuelo emocional cuando se enfrentan a momentos de tensión o incertidumbre. En lugar de expresar lo que sienten, optan por replegarse. Se encierran en sí mismos, no por desprecio ni frialdad, sino como una forma instintiva de ordenar su mundo interior sin influencias externas. Esta respuesta no surge de la nada. Tiene raíces muy profundas, tanto en la biología como en la historia evolutiva de la especie humana. Durante milenios, los hombres desarrollaron mecanismos de supervivencia que requerían distancia, observación y análisis. Necesitaban detectar peligros, tomar decisiones rápidas y frías, sin dejarse arrastrar por las emociones ajenas. Y aunque hoy no enfrentan a depredadores en la sabana, su sistema emocional todavía opera bajo esos patrones. Entonces, cuando él guarda silencio, cuando parece alejarse sin una explicación clara, lo más probable es que esté lidiando con un torbellino interno que no sabe cómo traducir en palabras. Mientras tú interpretas esa pausa como abandono o rechazo, él está tratando de descifrar si tiene la fuerza emocional para continuar, si está preparado para comprometerse, o simplemente si puede sostener una relación desde un lugar auténtico. Y aquí es donde muchas mujeres cometen un error doloroso. Convierten esa distancia en una prueba de que algo está fallando en ellas. Su mente empieza a llenar los vacíos con dudas tóxicas. ¿Qué hice mal? ¿Qué me falta? ¿Por qué no soy suficiente para que se quede? Pero la realidad, aunque incómoda, es mucho más liberadora. Su retiro no es un veredicto sobre tu valor. Su silencio no significa que no seas digna de amor, ni implica que carezcas de belleza, inteligencia o atractivo. Una y otra vez, he visto este patrón repetirse en las sesiones de terapia, como si fuera un guión compartido por mujeres que jamás se han conocido entre sí. Han edificado toda su identidad sobre el rol de ser útiles, indispensables, el centro emocional de la vida de otro. Se han convertido en expertas en detectar emociones ajenas, como si fueran antenas hipersensibles sintonizadas constantemente a las necesidades de este estado constante de alerta emocional, lo que llamo hipervigilancia afectiva, se manifiesta en cada pequeño detalle. Una palabra más fría, una respuesta más breve, una demora en contestar el teléfono. Cada mínimo cambio es analizado, interpretado, convertido en teoría. Y esa observación constante no es fruto de la paranoia, sino de años de haber sido condicionadas a creer que su seguridad emocional depende de anticiparse a los demás. Cuando él ya no demanda esa atención, cuando deja de necesitar ser sostenido emocionalmente, cuando ya no valida ese rol que ellas han cumplido con tanta entrega, es como si les arrancaran una parte de su ser. Se sienten vacías, desconectadas, perdidas. No porque hayan perdido a un hombre, sino porque sienten que han perdido su función principal en el mundo. Es como si dejaran de existir sin ese otro que le daba sentido a todo. Su respiración parecía depender de su estado de ánimo, sus días giraban alrededor de sus respuestas, su bienestar se alimentaba de su reconocimiento. Pero quiero lanzarte una pregunta que probablemente nunca te has permitido responder con honestidad. ¿Quién eres cuando no estás siendo esencial para alguien más? ¿Quién eres cuando no eres el pilar emocional de otra persona? Cuando no estás ocupando el rol de salvadora, de contención, de consultora emocional de guardia. ¿Te acuerdas de la mujer que fuiste antes de que su felicidad se volviera tu principal meta? ¿Recuerdas que te hacía vibrar antes de que tu vida comenzara a girar exclusivamente en torno a él? Porque ahí, precisamente ahí, se encuentra la raíz de este dolor que tanto cuesta nombrar. No se trata de que él haya dejado de buscarte. Se trata de que tú has olvidado quién eres sin su búsqueda. Has permitido que tu identidad se defina por su interés, que tu valía se mida por su deseo, que tu autoestima se construya sobre sus idas y venidas. Tu tranquilidad se volvió un reflejo de su presencia. Tu paz interna depende de su validación. Y eso es demasiado poder para darle a cualquier ser humano. Por eso, quiero compartirte una historia que me marcó profundamente en mi camino como terapeuta. Una experiencia que ilustra con precisión cómo este mecanismo se activa y cómo puede transformarse si tienes el coraje de mirar hacia adentro. Recuerdo claramente el caso de una mujer que llegó a consulta con el alma hecha trizas. Estaba devastada, rota por dentro, después de que su pareja comenzara a distanciarse tras 2 años de lo que ella describía como una historia de amor sin fisuras. Entre lágrimas, repetía una y otra vez: «No lo entiendo, éramos el uno para el otro».
Nunca le fallé. Siempre estuve ahí para él. Hacía todo lo que necesitaba. Jamás le causé problemas. ¿Qué hice mal? Era como si su mundo entero se hubiese derrumbado con un solo gesto de indiferencia. Lo que descubrimos juntas a lo largo de varios meses fue revelador. Empezamos a quitar una a una las capas de una relación que parecía perfecta en la superficie, pero que por dentro escondía una desconexión profunda consigo misma. Esta mujer, en su afán de ser todo para él, había dejado de ser algo para sí misma. Su vida entera había sido moldeada en torno a las necesidades, emociones y preferencias de su pareja. Ella no vivía, se ofrecía. No habitaba su existencia, la sacrificaba. Cuando le pregunté qué cosas hacía solo por placer propio, se quedó en silencio. No sabía responder. No recordaba la última vez que tomó una decisión pensando únicamente en su bienestar. Cualquier actividad que mencionaba estaba relacionada con él. Lo que a él le gustaba, lo que él prefería, lo que él necesitaba. Había dejado de ver a sus amigas porque él no era muy sociable. Renunció a sus pasatiempos porque él no los comprendía o simplemente no los apoyaba. Cada espacio que antes era suyo, ahora le pertenecía a él. Sus círculos sociales se diluyeron lentamente. Prefería no invitarlo a eventos donde sabía que se sentiría incómodo, así que dejó de ir también. En el ámbito profesional, había frenado sus propios proyectos porque él decía que necesitaba su apoyo después de un día difícil. Poco a poco, sin darse cuenta, sus metas comenzaron a desvanecerse, opacadas por las urgencias emocionales de su pareja. Incluso dejó de ir al gimnasio porque él afirmaba que ya era hermosa así, como si eso fuera razón suficiente para abandonar un espacio que antes la llenaba de energía. El amor por los libros que tanto la acompañó en su infancia y adolescencia, lo dejó a un lado porque él solía burlarse, diciendo que leer era una pérdida de tiempo. La pintura, una pasión que llevaba en el alma desde niña, fue archivada en la memoria porque él lo veía como algo sin sentido práctico. Cada una de sus renuncias parecía pequeña en el momento, pero al sumarlas, habían borrado casi por completo el mapa de su propia identidad. Y cuando él empezó a tomar distancia, cuando su presencia comenzó a desaparecer, ella se enfrentó a un espejo vacío. No sabía quién era sin esa relación. No sabía cómo llenar su tiempo libre. No encontraba sentido en actividades que antes adoraba. No recordaba cuáles eran sus metas individuales. Era como si hubiese construido una casa sin cimientos, y ahora, sin su pareja como pilar, todo colapsaba. Su vida giraba completamente alrededor de él. Se había convertido en una extensión emocional de su pareja, un reflejo de sus deseos, un satélite sin rumbo que orbitaba en torno a un centro ajeno. Y cuando ese centro dejó de atraerla, se sintió expulsada de un universo que ya no era suyo, como si todo lo que conocía desapareciera junto con él. No solo perdió a su pareja, sintió que se había perdido a sí misma. Esta experiencia, aunque dolorosa, no es un caso aislado. Es un patrón que se repite con frecuencia alarmante en la vida de muchas mujeres. Cambian los rostros, las historias, las profesiones, pero la raíz es la misma. Mujeres brillantes, talentosas, con carreras, sueños y fuerza, que terminan viviendo para satisfacer a otro, olvidando que también tienen derecho a existir para sí mismas. Mujeres que, por condicionamiento o miedo, construyen su sentido de valía sobre la atención y el reconocimiento externo, que convierten el amor en una necesidad urgente, en una adicción emocional, en un refugio que poco a poco se transforma en una cárcel. Y aquí viene una de las paradojas más crueles y reales que he aprendido a lo largo de los años. Mientras más dependes de la atención de alguien para sentirte completa, menos atractiva mientras más suplicas emocionalmente, aunque sea en silencio, por su aprobación, menos te valora. Mientras más persigue su cercanía, más se siente con derecho a alejarse. Es una dinámica invisible, pero potente, porque en lo más profundo, los seres humanos tienden a valorar aquello que es libre, que es pleno por sí mismo, que elige quedarse sin necesitarlo. La escasez despierta deseo, pero la dependencia asfixia. Cuando entregas el mensaje, con tus palabras o con tus acciones, de que no sabes estar en paz sin su presencia, algo fundamental se rompe en la dinámica emocional entre ambos. Esa chispa que alguna vez lo atrajo hacia ti, esa energía independiente y luminosa que te hacía única, comienza a desvanecerse. Ya no eres la mujer que disfrutaba de su compañía por elección, sino la que necesita su atención para no desmoronarse. Y aunque suene duro, esa necesidad mata lentamente el deseo. Existe una ley no escrita, casi como una fuerza silenciosa que rige las relaciones humanas,
Cuanto más dependes, menos recibes. Cuanto más persigues, más se aleja aquello que anhelas. Esta no es una cuestión de moral ni de justicia, sino de percepción emocional profundamente enraizada en nuestra biología. El ser humano, por naturaleza, tiende a valorar lo que siente que puede perder, lo que no tiene asegurado, lo que requiere compromiso y decisión para mantenerse. Desde tiempos ancestrales, desarrollamos una sensibilidad para detectar y desear lo escaso. No porque seamos superficiales, sino porque asociábamos la escasez con el valor y la supervivencia. Lo que era raro, era valioso. Lo que costaba conseguir, se cuidaba. Hoy en día, aunque ya no estemos recolectando alimentos en la selva ni protegiéndonos de depredadores, esa misma lógica subconsciente sigue operando dentro de nosotros, especialmente en el amor. Por eso, cuando entregas todo sin medida, sin límites, sin pausa, sin dejar espacios para ti, para tu mundo interno, para tu propio oxígeno, el otro ya no siente que te elige. Siente que lo necesitas. Y aunque te suene paradójico, esa necesidad, en vez de atraer, repele. Porque el amor sano nace de la libertad, no del ahogo. Y aquí quiero ser clara como el agua. No se trata de fingir que no te importa, no se trata de jugar a la indiferencia o usar estrategias frías de manipulación emocional. No se trata de convertirte en una mujer distante o calculadora. Se trata de un cambio mucho más profundo. Se trata de dejar de necesitar para poder elegir. Se trata de volver a ti, de recuperar tu centro de gravedad, de recordar que tu equilibrio no debe depender de nadie más. No estás aquí para jugar juegos psicológicos. Estás aquí para sanar, para reconectar contigo misma, para reencontrar tu paz interior y caminar de nuevo sobre tus propios pies. El verdadero cambio no es externo, no es lo que él hace o deja de hacer. El cambio real empieza cuando entiendes que puedes estar bien sin él, y aún así decidir estar con él, si así lo deseas. He visto este proceso muchas veces. Mujeres que tocan fondo emocionalmente y, desde ese abismo, descubren una fuerza que no sabían que tenían. Comienzan a reconstruirse, poco a poco. Ya no desde el vacío, sino desde el reconocimiento propio. Recuperan sus pasiones, sus rutinas, sus amistades. Vuelven a llenar su agenda con actividades que las nutren. Comienzan a mirarse en el espejo con ojos nuevos. Y algo empieza a cambiar, no solo en ellas, sino también en cómo el mundo las percibe. Cuando una mujer está realmente conectada con su esencia, su energía cambia de forma radical. Ya no proyecta urgencia, sino tranquilidad. Ya no transmite carencia, sino abundancia. Su sola presencia comunica que está bien con quien es, que se siente completa. No necesita que otro la defina. Y eso, querida, es profundamente magnético. Es como la diferencia entre alguien que llega con el vaso vacío pidiendo que lo llenen, y alguien que viene con su vaso rebosante y aún así te ofrece compartirlo. Lo primero agota. Lo segundo inspira. Los hombres emocionalmente maduros sienten esa diferencia de manera visceral. No buscan una mujer a quien rescatar, buscan una compañera con quien compartir una vida ya plena. Un hombre que ha hecho el trabajo interior no se siente atraído por la dependencia emocional, sino por la libertad compartida. Por la mujer que no necesita que la amen para sentirse valiosa, pero que aún así abre su corazón con generosidad. Esa mujer no seduce con necesidad, seduce con elección. No ama desde la urgencia, ama desde la abundancia. Y aquí viene una verdad difícil, pero transformadora. Muchas veces, ese alejamiento que tanto te duele es una prueba silenciosa. Él se está preguntando si de verdad quiere quedarse. Está observando cómo reaccionas ante su ausencia, y tu respuesta puede ser el factor decisivo. Si ante su distancia te desmoronas, si respondes con desesperación, si te conviertes en sombra de su sombra, entonces él interpreta que puede ofrecerte poco y aún así tendrás miedo de perderlo. Pero si tú, en vez de colapsar, sostienes tu centro, si en vez de rogar, te eliges, si en vez de perderte, te reencuentras, entonces la energía cambia. Dejas de pedir por amor y comienzas a ofrecer amor desde tu abundancia. Dejas de perseguirlo, y eso lo obliga a mirarte desde otro lugar. No como alguien que necesita que la salven, sino como alguien que ya aprendió a salvarse sola. Cuando aceptas permanecer en una relación mediocre, inestable, emocionalmente frágil solo por temor a estar sola, estás enviando un mensaje muy poderoso, y muy peligroso, sobre ti misma. Estás diciendo, sin palabras, que prefieres cualquier tipo de vínculo, por mínimo que sea, antes que aprender a sostenerte en tu propia compañía.
Y aunque esta entrega total pueda parecer romántica desde afuera, desde la mirada masculina, especialmente de un hombre emocionalmente maduro, esta actitud puede ser no solo agotadora, sino profundamente desalentadora. Porque cuando él percibe que su presencia no solo es deseada, sino absolutamente indispensable para tu equilibrio interno, cuando se da cuenta de que tu alegría, tu paz y tu autoestima dependen exclusivamente de lo que él haga o deje de hacer, algo se fractura en la conexión. Deja de sentirse tu compañero y comienza a sentirse tu bastón emocional. Ya no es un hombre compartiendo su vida contigo, es un soporte constante, una especie de salvavidas al que te aferras con desesperación. Y eso, con el tiempo, desgasta cualquier vínculo. Nadie, por más amor que sienta, puede ser responsable del universo emocional completo de otra persona. Nadie puede ser el salvador de cada tristeza, el remedio de cada inseguridad, la fuente exclusiva de validación diaria. Esa carga es tan pesada que transforma el amor en presión, la cercanía en asfixia, el vínculo en obligación. Y lo que comenzó como una conexión profunda se convierte lentamente en un deber emocional que consume el deseo, el respeto mutuo y la admiración. Ponte por un momento en sus zapatos. Imagina que alguien te hace responsable de cada momento de su felicidad. Que cada vez que necesitas un respiro, esa persona entra en crisis. Que cada vez que tienes un mal día, lo interpreta como una señal de desaprobación. Que cada espacio que tomas para ti, lo vive como una amenaza. Te sentirías amada o atrapada. Te darían ganas de acercarte o de huir. Estas situaciones nos invitan a reflexionar profundamente sobre qué significa amar desde la madurez. Porque el amor consciente no nace del miedo. No se construye con ansiedad, ni se sostiene a base de control emocional. El amor sano no exige persecución, ni mendicidad emocional. El amor que perdura, el que resiste el paso de los años, el que sobrevive a los altibajos inevitables de la vida, se construye entre dos personas que se eligen desde la libertad, no desde la dependencia. En una relación verdaderamente sólida, cada uno tiene su propia vida, su mundo interior, sus pasiones, sus batallas. Pueden estar completos sin el otro, pero eligen acompañarse. No se necesitan para sobrevivir, pero deciden caminar juntos porque se enriquecen mutuamente. No se aman desde la carencia, sino desde la abundancia. La diferencia parece sutil, pero transforma por completo la experiencia del amor. No se trata de sin ti me muero, sino de contigo la vida es más luminosa. No se trata de te necesito para estar bien, sino de estoy bien, y aún así te elijo. No es me faltas para completarme, sino compartamos lo que ya somos. No es sálvame, es crezcamos lado a lado. Y cuando logras vivir desde esa base, desde ese centro sólido de amor propio y autenticidad emocional, tu energía cambia. Tu presencia ya no pesa, se disfruta. Tu compañía ya no se exige, se agradece. Tu amor ya no se ruega, se ofrece. Ya no necesitas perseguir, porque tu valor es evidente incluso en silencio. Te vuelves una mujer que no ruega por espacio en la vida de otro, porque ya ocupa su propio espacio con dignidad. Sin embargo, muchas mujeres con las que he trabajado cargan con una culpa silenciosa, una especie de incomodidad cultural cuando dejan de luchar por alguien. Se sienten malas si no insisten, si no intentan reparar la distancia, si no responden con urgencia cada vez que él se aleja. Confunden respeto con frialdad, autonomía con indiferencia, espacio con abandono. Como si la única manera de demostrar amor fuera estar disponible emocionalmente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Han sido educadas, por novelas románticas, canciones melancólicas, películas idealizadas y cuentos de hadas, a creer que el verdadero amor exige sacrificio total. Que si realmente amas, debes estar dispuesta a renunciar a todo, tus tiempos, tus límites, tu dignidad, tu bienestar. Como si el amor verdadero fuera una guerra constante por mantener a alguien cerca, incluso si eso significa perderte en el proceso. Y hay una verdad que, aunque puede incomodar al principio, tiene el poder de liberarte por completo si te permites abrazarla. Dar espacio no es una señal de indiferencia, es una manifestación de amor consciente. Permitir que él se tome su tiempo sin ir tras él no es desinterés, es respeto profundo. No convertir su silencio en tu tormenta personal no es frialdad, es madurez emocional en su forma más pura. Porque cuando un hombre realmente te quiere, cuando su intención contigo es seria y auténtica, cuando te ve como una compañera de vida y no como una muleta emocional, no desaparece sin dejar rastro. No juega con tu ansiedad.
No te empuja al abismo de la incertidumbre con días de silencio injustificado. No te convierte en espectadora de tu propia historia sin darte un guión claro. Una persona que te valora de verdad no te somete a la angustia emocional como táctica de poder. Cuando alguien tiene una estructura emocional sólida, cuando ha hecho el trabajo interno para sostener relaciones sanas, no necesita recurrir a la distancia como arma, ni al silencio como castigo. No te mantiene en vilo para sentirse más deseado, ni usa tu vulnerabilidad como palanca para controlar la dinámica del vínculo. Un hombre verdaderamente dispuesto a amar desde la conciencia puede necesitar espacio. Claro, puede pasar por procesos internos, por días difíciles, por momentos de confusión o cansancio emocional. Pero incluso en esos momentos, te hace parte de su mundo. No te excluye. No te deja sola con tus suposiciones. Te comunica, aunque sea con pocas palabras, lo esencial. Estoy atravesando una etapa complicada. Necesito un poco de espacio para ordenar mis pensamientos, pero esto no es culpa tuya. Valoro lo que tenemos. O incluso, hoy necesito estar conmigo mismo, pero hablamos mañana. Estoy contigo. Ese tipo de comunicación es simple, humana y profundamente empática. No es un discurso elaborado, es presencia emocional. Es decirte, estoy aquí, incluso cuando necesito estar un poco allá. Es madurez afectiva. Es tener la capacidad de regular sus emociones sin desconectarse por completo de ti. Y eso, querida, marca la diferencia entre una relación inmadura y una conexión emocional verdadera. Y fue precisamente una historia de este tipo la que, como terapeuta, me cambió completamente la mirada. Una experiencia que me enseñó que muchas veces, cuando él desaparece sin razón aparente, cuando corta el contacto sin avisar, cuando se aleja dejándote sola con tus preguntas, no es una tragedia. Es, en realidad, un regalo disfrazado de pérdida. Es la vida protegiéndote de alguien que no puede darte lo que tú estás dispuesta a ofrecer. Porque en ese acto de evasión, en esa falta de cuidado hacia tus emociones, el universo te está mostrando que él no es capaz de ofrecer la consistencia emocional que mereces. Está poniendo frente a ti, sin adornos, la verdad sobre su capacidad de amar. Te está diciendo que quizás él no es la persona adecuada para construir contigo algo real. Y aunque duela, porque duele, es un dolor que viene con sabiduría. Es una herida que te enseña algo esencial. No se trata de cuánto lo amas tú, sino de cuánto está dispuesto él a corresponder desde la madurez. No se trata de lo que tú das, sino de lo que él está preparado para sostener. A lo largo de los años he acompañado a muchas mujeres en procesos de duelo emocional, y hay algo que se repite como un mantra sanador cuando logran comprenderlo. Tú no estás aquí para mendigar amor, tú estás aquí para vivirlo en plenitud. Mereces a alguien que te elija, no de vez en cuando, no cuando le conviene, sino todos los días. Mereces una presencia constante, no un vaivén emocional que te agota. Mereces a alguien que, en vez de esconderse cuando la relación se vuelve profunda, se quede, mire a los ojos y diga estoy contigo. Mereces a alguien que entienda que el amor se construye desde la apertura, no desde el misterio. Que te invite a su mundo emocional, no que te cierre la puerta y espere que adivines cómo tocarla. Que te comunique lo que sientes sin que tengas que convertirte en una detective emocional, sin que tengas que leer entre líneas ni buscar pistas en su comportamiento. Mereces ser parte de su proceso, no una espectadora silenciosa. Mereces ser incluida en su evolución, no ser descartada y recuperada a conveniencia. Porque el amor maduro no se trata de aparecer y desaparecer como si fuera un juego. El amor consciente es presencia, es claridad, es compromiso real. Y tú mereces eso, sin dudas, sin mitades, sin excusas. Mereces estar al lado de alguien que reconozca tu valor sin que tengas que recordárselo a cada paso. Sin que debas competir por migajas de atención. Sin que necesites justificar, una y otra vez, porque eres digna de ser amada. Cuando estás con una persona emocionalmente disponible, madura y comprometida, no necesitas convertirte en una versión reducida de ti misma para encajar. No tienes que convencer a nadie de tu luz. Y si él no puede ofrecerte eso, ya sea porque no sabe, no quiere, o simplemente no puede, entonces su ausencia no es un problema que debas resolver con más entrega, más paciencia o más sacrificio. Es una señal. Es un dato emocional claro. Es un espejo que te muestra con honestidad quién es él y cuánto estás dispuesta a conformarte. Esa distancia que hoy duele, mañana será información. Y esa información, cuando la procesas desde la conciencia y no desde la carencia, se convierte en un regalo.
Aunque tu corazón no lo vea ahora, aunque tu cuerpo tiemble por la ausencia, hay una parte de ti que ya sabe que no se trata de aferrarse, sino de soltar con amor. Porque cada vez que dejas de correr detrás de alguien que no sabe cómo quedarse, estás abriéndole espacio en tu vida a quien si quiere, puede y sabe cómo quedarse contigo. Cuando decides dejar de conformarte con sobras emocionales, el universo comienza a prepararte un banquete de amor. Cuando te niegas a aceptar vínculos inconsistentes como si fueran lo mejor que puedes tener, abres las puertas para relaciones verdaderamente nutritivas, estables y recíprocas. Cuando dejas de correr detrás de quien huye, te vuelves magnética para quien quiere construir algo real contigo, sin juegos, sin ausencias que duelen, sin silencios que destruyen. Y aunque hoy esto parezca una pérdida devastadora, en realidad es un renacimiento. Es el comienzo de una nueva etapa donde eliges dejar de sobrevivir al amor y empiezas, por fin, a vivirlo con dignidad. Es la diferencia entre un amor que te agota, que te drena, que te relega a un rincón, y un amor que te eleva, que te honra, que te integra. Es el abismo entre alguien que te recuerda solo cuando necesita algo, y alguien que te celebra constantemente, porque sabe que compartir la vida contigo es un privilegio, no una conveniencia. Tú no estás hecha para ser tolerada solo cuando él no tiene otras opciones. No estás aquí para ser aceptada a medias, cuando no tiene más distracciones. Tú mereces ser amada sin pausas, sin condiciones frágiles, sin desaparecer cada vez que él entra en sus propias tormentas. No porque seas perfecta, sino porque amar a alguien implica estar, comunicarse, sostenerse mutuamente. Amar implica presencia, no abandono emocional selectivo. Y cuando integres esta verdad profundamente en tu ser, cuando ya no sea solo una idea bonita sino una certeza interna, su ausencia dejará de parecer una tragedia. Su silencio dejará de doler como una herida abierta. En lugar de eso, será solo una señal clara. Esta persona no puede acompañarme como merezco ser acompañada. Y tú, desde ese lugar interno de lucidez y amor propio, serás libre. Libre para dejar de conformarte. Libre para dejar de perseguir. Libre para recibir. Libre para construir un vínculo desde la abundancia, no desde la escasez. Libre para dejar de amar desde la necesidad y empezar a amar desde la plenitud. Porque esta es la verdad que nadie nos enseña en las películas, ni en las canciones, ni en los cuentos que nos contaron desde niñas. El amor que vale la pena no necesita persecución. No tienes que mendigar presencia para ser digna. No tienes que demostrar tu valor cada día para que alguien te elija. Ya eres suficiente. Ya eres digna. Ya eres amor. Tu valor no se mide por la cantidad de mensajes que recibes, ni por cuántas veces te llama, ni por si te incluye o no en sus planes. Tu dignidad no depende de su interés pasajero, ni de su validación momentánea. Eres valiosa por lo que eres, no por lo que provocas en los demás. Tu luz no necesita permiso. Tu esencia no necesita aprobación. Tu presencia no necesita ser justificada. Eres un ser humano con historia, con alma, con belleza única. Mereces ser vista, elegida y amada tal como eres. No cuando encajas, no cuando agradas, no cuando te moldeas. Siempre. Y cuando vivas desde esa verdad, cuando tu alma se alinee con esa certeza, algo profundo cambiará. Ya no buscarás. Atraerás. Ya no te perderás en los otros. Te encontrarás en ti. Ya no necesitarás convencer a nadie. Porque el amor que mereces, maduro, libre, consciente, vendrá hacia ti sin que tengas que perseguirlo. Simplemente porque tú ya eres hogar.